Hola, hola. La división celular mediante meiosis es reduccional. Eso significa que se va a reducir el número de cromosomas. Para ello necesita, a diferencia de la mitosis, tener dos divisiones seguidas. Una célula madre se va a dividir en dos células hijas y cada una de estas células hijas va a volver a dividirse. El conjunto de esas dos divisiones forma la meiosis. Por eso nos aparece aquí la meiosis 1, que coincide con la primera división, y la meiosis 2. En ellas nunca va a haber fase de replicación del ADN entre ellas. O sea que antes habíamos visto en la mitosis que previamente el ADN se tiene que replicar, aquí no sucede eso. Bueno, como veis, en este dibujo tenemos las cuatro fases de una división: profase, metafase, anafase y telofase, y que veis que están acompañadas de un 1 puesto que coinciden con la primera división. Si están acompañadas los nombres con un 2, significa que esta fase pertenece a la segunda división que va a suceder. Primera división, la célula nos da dos células hijas, célula madre, dos células hijas, y cada una de estas células hijas, en la segunda división, que ocurre en la meiosis, pues veis que nos da cada una de estas, nos da dos células hijas. Por lo tanto, de una célula madre se van a obtener cuatro células hijas. Vamos a ver las cuatro fases de cada una de estas divisiones detenidamente, aunque básicamente sucede lo mismo que en la mitosis. En la profase habíamos visto que la cromatina se condensa, se forman los cromosomas. La cromatina era esa especie de ovillo de ADN que no vale para poderlo dividir, y entonces se han condensado, se han formado los cromosomas. Los cromosomas, en este caso, los cromosomas homólogos. Se forma el uso acromático, porque el centrosoma previamente se ha dividido en dos, desaparece la envoltura nuclear y por supuesto, el nucleolo también desaparece. La única diferencia con otra profase es que aquí los cromosomas homólogos van a cambiar trocitos de su estructura. Se va a producir una recombinación genética. Esto es, se van a producir combinaciones genéticas nuevas. Así que en esta forma de división se introduce la variabilidad genética en la descendencia. O sea que no sirve para que las células hijas no sean exactamente a las células madre, como pueda suceder en la mitosis. Bueno, pues pasamos de una profase 1 a una metafase 1. Igual que en la metafase, los cromosomas se sitúan en la placa metafásica. ¿Qué diferencia hay? Que aquí lo que se pone en la placa metafásica son los cromosomas, las parejas de cromosomas homólogos. En la mitosis solo teníamos uno, aquí veis que están puestos por parejas, orientados hacia los polos en esta fase, porque en la siguiente se va a producir la separación. En este caso no se separan las cromátidas, lo que se separan son los cromosomas homólogos. Cada uno de ellos, por el uso mitótico, se va yendo hacia una región, hacia un lado de la célula, hacia un polo, para terminar al final en un polo, cerquita de un polo, donde se va a ir formando otra vez la membrana nuclear y, y el citoplasma va a comenzar a dividirse. Ojo que esta envoltura nuclear es transitoria, porque realmente estamos en un momento en que la célula tiene que volver a dividirse para completar este proceso de meiosis. Bueno, pues aquí lo tenemos. Cada una de estas dos células hijas va a volver a dividirse. Otra vez por profase 2, desaparece el núcleo, desaparece el nucleolo, se originan se origina, por ejemplo, el uso acromático, y básicamente, como la cromatina ya está condensada, pues empieza otra vez el proceso. Telofase 1, pues que los cromosomas vuelven a ponerse en la placa ecuatorial y están preparados para separarse. Pero ojo que aquí ya no tenemos los cromosomas homólogos que teníamos aquí. Aquí ya tenemos cromosomas que no se han duplicado, nos lo dice aquí, nunca existe fase de replicación de ADN. Y lo único que se separarían aquí serían las cromátidas que forman los cromosomas. Bueno, pues en la siguiente fase, en la anafase 2, pues como siempre las cromáticas se dirigen hacia los polos, ayudadas por el uso, por los microtúbulos del uso. Una vez que ya han llegado a los polos, pues empieza la última fase, que es a generar el núcleo, o sea, la membrana, que aparezca otra vez el nucleolo y
que se produzca la citocinesis, que es la división del núcleo. Bueno, pues una vez que se ha producido la división del núcleo, de una célula madre original, vamos a tener 4 células hijas que son haploides, que tienen la mitad de los cromosomas que la célula madre. Bueno, esto tiene un motivo. Básicamente nos explica aquí la importancia que tiene la meiosis en la vida. Por un lado, garantiza la conservación del número de cromosomas en las especies. En las especies que tengan reproducción sexual, es necesario que estos gametos, el espermatozoide y el óvulo, por ejemplo, tengan la mitad del número de cromosomas, evitando así que se vayan a duplicar en cada generación. Y además introduce la variabilidad genética, o sea, que va a producir células reproductoras que tienen combinaciones genéticas nuevas. Esto va a ser muy bueno a lo largo de la evolución. La recombinación genética lo hemos visto aquí, que es un momento en la meiosis donde se intercambian genes, o sea, se intercambian porciones de información de los cromosomas. Y luego además hay un reparto aleatorio de los cromosomas. Los cromosomas paternos y maternos se disponen en la placa metafásica arriba o abajo de forma aleatoria. Gracias a esto, en cada meiosis se pueden generar 2 elevado a n gametos diferentes, donde n es el número haploide de cromosomas de la especie. Bueno, pues esto significa que no todos los células sexuales que se forman, a su vez, son iguales entre ellas. Vamos a comparar la mitosis con la meiosis. Bueno, pues tienen similitudes. Eso significa que previamente a que sucedan las dos, se debe de duplicar el ADN. Esto va a suceder en la fase S. Da igual que la célula madre sea para dar células hijas de cualquier parte del cuerpo o que la célula madre sea la que forma los gametos. Se observa la misma posición relativa de los cromosomas en cada una de las fases equivalentes. Hemos visto que prácticamente sucede lo mismo en las fases. Son mecanismos de división nuclear exclusivo de las células eucariotas. Tanto la mitosis como la meiosis solo ocurre en células que tienen núcleo. Las diferencias, pues venga, esto es más evidente. En la mitosis se conserva el mismo número de cromosomas que la madre, pero en la meiosis no. Se reduce exactamente a la mitad. Los gametos tienen la mitad que cualquier célula de nuestro cuerpo. Origina 2 células hijas idénticas entre sí y a la célula madre, mientras que la meiosis origina 4 y además son todas diferentes entre sí y con respecto además a la célula madre. Bueno, pues otra diferencia es que puede producirse la mitosis en células haploides y diploides, pero la meiosis solo puede producirse en células diploides. Esto lo veremos porque, aunque siempre estamos hablando por ejemplo, de los humanos, bueno, pues podríamos hablar de otros seres vivos donde tiene lugar. La mitosis está vinculada a la reproducción asexual, pero la meiosis, la producción de células sexuales, está vinculada a la reproducción sexual. En la mitosis no hay variabilidad genética en la descendencia, o sea, en las nuevas células hijas, y aquí sí, sí hay variabilidad genética en las células hijas.